imperialismo y colonialismo en Asia. La India británica, el Imperio Indio. La Compañía de las Indias Orientales, con asiento en Londres, gobernó de hecho este vasto espacio hasta la disolución de dicha empresa después de la revuelta de los cipayos. La Guerra de los Cipayos fue una revuelta militar producida en 1857 por los soldados indígenas de la India contra la administración inglesa. La palabra cipayo, Sipahi, designa a las tropas indias al mando de oficiales británicos que, en el momento de la rebelión, cuadruplicaban en número a los efectivos británicos. La estricta jerarquía del ejército inglés de la Compañía de las Indias Orientales y las abismales diferencias de sueldo y condiciones de vida que existían entre los oficiales y los cipayos crearon un gran descontento. Los primeros sentimientos sediciosos se hicieron sentir en el ejército bengalí, en que, tras años de relajada disciplina, los ingleses comenzaron a implantar una disciplina y control más rigurosos. El ejército fue armado con el fusil Enfield modelo 1853. El cartucho de papel que utilizaba este fusil estaba cubierto por una membrana engrasada que debía rasgarse con los dientes para poder cargarlo en el fusil. Circulaba el rumor que esa grasa provenía de vacas o de cerdos, algo ofensivo tanto para los soldados hindúes como para los musulmanes, dado que consideraban el consumo de cualquier producto derivado de la vaca o el cerdo como algo prohibido por sus principios religiosos. Esta fue una de las razones de esta guerra. En 1858, la India se convirtió formalmente en una colonia británica y todas las posesiones de la compañía pasaron a manos de la corona. El Parlamento creó un Ministerio del Estado de India. El virrey se estableció en Calcuta y asumió la administración del territorio asistido por un consejo ejecutivo y otro legislativo. Por debajo del gobierno central y designados por este, se encontraban los gobernadores provinciales y los oficiales de distrito. Londres respetó los tratados con los regentes locales anteriores a la rebelión y aproximadamente el 40% del territorio permaneció bajo el control de más de 500 príncipes de diferentes etnias y religiones, entre ellas islámica, hindú, sikh, entre otras. Durante varias décadas, el servicio civil indio solo emitió a los británicos que competían por estos cargos a través de exámenes abiertos. Estos funcionarios recibían un buen salario, tenían un alto estatus y oportunidades de avanzar en sus carreras. Residencia británica en Hyderabad. En la práctica, por debajo del Consejo Blanco, creció una burocracia local, básicamente a nivel provincial. El mismo sistema existía en la policía y el ejército, que estaba formado por tropa india y oficialidad europea. En relación de esta incorporación de funcionarios nativos, los británicos promovieron la educación a la manera occidental. Los centros creados en los años 20 se convertirían en un semillero de frutos nacionalistas. Bajo la dominación de Londres, la sociedad de la India cambió de manera notable. La trama social era más compleja porque el dominio británico trastornó los modos de producción, las relaciones económicas y, en especial, afectó la extendida vida aldeana tradicional. Los agricultores más poderosos se desplazaron hacia las actividades comerciales y prosperaron notablemente, mientras la gran mayoría se quedó en el campo en un deterioro económico pronunciado. De todas las comunidades rurales, los que retrocedieron más fueron los musulmanes de la región de Bengala y del Punjab, las zonas que alimentarían a los grupos más radicales. Desde los comienzos, la relación de los británicos fue más fluida en las comunidades hindúes. Cuando la Compañía de las Indias Orientales empezó a reclutar personal, por lo general contrató a los súbditos de reinos hindúes. Y cuando el desarrollo de los negocios hizo necesaria la creación de una máquina educacional que preparara cuadros de empleados angloparlantes, factibles de ser entrenados en técnicas modernas de contabilidad y otros oficios. Los favorecidos fueron los hindúes. Hasta 1860 trabajaban con los ingleses por lo menos 2 millones de súbditos indios. El 95% de ellos eran hindúes. Solo al comenzar el siglo XX, los pocos musulmanes que habían participado en el proceso de cambio en curso lograron crear algunas escuelas y la Academia de Aligarh.
que con los años llegó a ser la Universidad de Allahabad. La Indochina francesa fue una federación de protectorados en el sudeste de Asia que formaba parte del Imperio colonial francés. Oficialmente fue conocida como la Unión Indochina. Después de 1946 se convirtió en la Federación Indochina. Como parte de la Unión Francesa, claro está, estaba formada por una federación de 3 regiones vietnamitas, junto a los protectorados de Laos y Camboya. En 1902, la capital colonial fue trasladada de Saigón en la Cochinchina a Hanoi, Tonkin. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colonia fue administrada por la Francia de Vichy y quedó bajo ocupación japonesa hasta 1945. A comienzos de 1941, el Viet Minh, una guerrilla comunista liderada por Ho Chi Minh, comenzó una revuelta contra el poder colonial francés y la ocupación japonesa, que tras el final de la Guerra Mundial desembocaría en la conocida como la Guerra de Indochina, 1946-1954. En Saigón, el títere y anticomunista Estado de Vietnam, liderado por el antiguo emperador vietnamita Bao Dai, obtuvo su independencia en 1949, mientras el reino Luang Prabang y Camboya obtenían mayor autonomía. De acuerdo a los acuerdos alcanzados durante la Confederación de Ginebra, el Viet Minh reafirmó su gobierno sobre Vietnam del Norte, aunque el gobierno de Bao Dai continuó sus actividades y poder en Vietnam del Sur. Los acuerdos de Ginebra significaron el final del poder colonial francés en la península de Indochina y también el principio de fin de su imperio colonial. En su economía, la llegada de la expedición franco-española comenzaron a circular por todo el territorio diferentes monedas extranjeras. Su utilización de estas piezas fueron marcadas con un pezón circular que tenía un águila imperial, la letra N y el pie numeral 3. El tamaño del punzón era de 15 milímetros. Se conocen monedas españolas, 8 reales, francesas, 5 francos, anamitas, 2 dragones, austriacas thalers de María Teresa, con esta curiosa contramarca. Los imperios del Extremo Oriente. Los tratados desiguales con China. China y algunas potencias extranjeras firmaron el primer tratado desigual en el comienzo de la Primera Guerra del Opio, 1839 hasta 1842, con lo que, con la consiguiente derrota de los Qing, China tuvo que firmar más tratado con los británicos, quienes los forzaron a abrir varios de sus puertos al comercio extranjero, permitiendo al mismo tiempo a los cristianos residir y evangelizar libremente. El término tratado desigual no fue usado hasta principios del siglo XX, aunque muchos chinos notaron con anterioridad la falta de equiparidad en los términos de los tratados. En muchos casos, China fue forzada a pagar grandes montos por las compensaciones de guerra, a abrir puertos para el comercio, ceder o entregar territorios para su posterior usurpación. También a hacer varias concesiones de soberanía a extranjeros. Los tratados chinos terminaron casi completamente solo después de la entrega de Hong Kong en 1997, con la excepción de Macao y los territorios ocupados por el Imperio ruso. El imperialismo japonés. La historia de Japón contemporáneo marcó en el que situar la formación del imperialismo japonés se divide en 3 fases. La primera, entre 1868 y 1912, es de época de la Revolución Meiji. Significa la modernización y occidentalización. Liberado Japón de la incipiente dependencia colonial occidental, se permite un completo desarrollo que la transforma en gran potencia mundial. Hay 2 momentos en este proceso, de 1968 a 1881. Es el periodo de las reformas y la consolidación de la Revolución Meiji, reformas que tienden a transformar ampliamente la sociedad japonesa, aunque manteniendo su base tradicional, en nueva organización e institucional del Estado y la sociedad, y en los comienzos de la expansión territorial e imperial que, en su plenitud, configura un imperialismo propio rival del occidental. La segunda fase, de 1912 a 1937, es la época del Japón potencial mundial. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se suceden las llamadas Era Taisho, entre 1912 y 1926, y Era Showa, desde 1926.
Japón se convierte en un nuevo centro de poder mundial. Su vida política y económica está dominada por los grupos oligarcas, financieros y militares, que mantienen el crecimiento capitalista y la prosperidad económica, el control político y la expansión exterior. Con ello, en el orden interno, desde las bases de un sistema que se considera liberal, se tiende a formar un régimen autoritario, y en el plano externo, a construir un nuevo orden en Asia Oriental, que consagre al poderío japonés. La tercera fase, de 1937 a 1945, es durante la Segunda Guerra Mundial. En el orden interno se llega al gobierno de los militares y, en lo internacional, a la alianza con las potencias del eje, llevando el proceso bélico a la derrota japonesa en el año de 1945.